Buenas tardes, mi nombre es Mariana Guadalupe Mendoza Martínez de Primero D. Y mi nombre es Laura Nelly Vázquez Ramírez, igual del Grupo D. Este video se hace con la finalidad de reflexionar y dar nuestras opiniones sobre diferentes temas que vimos a lo largo del semestre en la licenciatura en Educación Primaria en el curso Taller Bases Filosóficas, Legales y Organizativas del Sistema Educativo Mexicano. En este video abordaremos 3 temas diferentes. Para iniciar, ¿cuáles son las bases filosóficas en la educación en México? Bueno, primero debemos saber que son 6 bases filosóficas, que es la obligatoria, universal, inclusiva, laica, gratuita y pública. Pero, compañera, ¿podrías comentarme cuáles son cada una? Bueno, pues como lo mencionaste, pues los principios filosóficos son 6 y el primero sería el gratuito, pues todos los mexicanos tenemos derecho a recibir educación de calidad desde la niñez hasta la madurez, pues el gobierno del estado es el encargado y el responsable de garantizar y disponer de acuerdo a las leyes. El estado también se encarga de proporcionar a las instituciones educativas lo fundamental, que son los libros de texto, material educativo y pues como debe de ser, tener las instalaciones en buenas condiciones. No se les cobra la inscripción porque pues todo esto es también gracias a aportaciones o donaciones voluntarias que hacen diferentes personas a las diferentes instituciones o destinadas a la educación. Pero también depende de la zona en la que se encuentre, pues lo mencionado anteriormente se relaciona más con la zona rural, pues es donde existen muy bajos recursos, y en las zonas urbanas cambia un poco, pues a veces existen instituciones en las cuales los padres de familia son los encargados de pagar sus colegiaturas y pues todo es necesario para la buena educación. Bien, ¿y por qué la educación es universal? Igual de la misma manera que es gratuita, es universal porque es para todos y es gratuita porque es nuestro derecho a recibir educación. Universal se refiere de que todo se da de manera igualitaria, sin rasgos de distinciones de ideologías étnicas, de color de piel, de creencias religiosas. Y en México se considera como universal la escuela primaria, ya que en cualquier rincón del país, no importa en dónde esté, debe haber una escuela primaria, por lo cual los niños acceden a esta. Bueno, la educación también debe de ser inclusiva, porque esto se refiere a que debemos de fomentar en el ámbito educativo la igualdad, el respeto, la tolerancia, y todos los valores relacionados con los ciertos gustos o preferencias, sobre todo que deben de estar alejados de la religión. En pocas palabras, esto se refiere a que no debemos de discriminar a nadie y, como su palabra lo dice, incluir a todas las personas de la misma manera. También hace referencia al modo en que la escuela debe de dar respuesta a la diversidad. Un ejemplo de que se presenta es que se debe de fomentar la inclusión, porque si no, le estaríamos negando y discriminando a una persona por no tener dinero o por tener diferente cultura. Entonces se le estaría negando el derecho que como antes fue mencionado, todas las personas pues, tienen derecho a recibir educación y no se le debe de negar. Bueno, y hablando sobre que la escuela debe respetar toda la diversidad que existe en un solo país, se refiere a laica, ya que ninguna persona puede influir dentro de ella, ninguna doctrina religiosa puede intervenir en el sistema educativo, ya que esto limita la libertad de creencias que existe en nuestro país y en que cada una de las personas, porque somos individuos que tienen derecho a expresarse. Así que estos tipos de bases filosóficas respetan la diversidad de creencias que hay en el país. Pues por último se menciona el término público, el cual es que todas las escuelas deben de estar abiertas para cualquier persona que quiera recibir educación, y pues de igual manera se administra por el Estado, y la obligación que tiene es que el servicio debe de estar disponible y accesible, como lo acabo de decir, para todas las personas. Pues la educación pública mantiene a toda la comunidad bien formada, y eso ayuda a que se disminuya el número de personas que no estudian o que no culminan una carrera
por falta de recursos económicos. Sabemos que la educación es una estructura muy grande, entonces las bases filosóficas es el cimiento de esta gran estructura, ya que se debe regir sobre estas normas, o bueno, en este caso las filosóficas, para que los alumnos se vayan formando de una manera integral dentro de los salones y se respete los derechos del pueblo, de los alumnos, de los maestros y cualquier persona que intervenga dentro del sistema educativo mexicano. Ahora, ¿qué temas vamos a continuar, compañera? El siguiente tema a reflexionar es por qué la educación debe de ser regulada en nuestro país. Bueno, la educación debe de ser regulada en nuestro país porque si no es regulada no se asegura la calidad de educación que se imparte en las aulas, pues de ello depende el nivel educativo. Por ello se deben de regular para garantizar la igualdad de oportunidad en el acceso a la educación. En sí, el Estado es el que se encarga de tomar las decisiones y de llevarlas a cabo, pues protege el derecho a los estudiantes. Por ejemplo, uno de los más importantes es recibir educación de calidad, como ya lo había mencionado anteriormente, y también protege los derechos del personal educativo, como lo son los docentes, directores, personal de limpieza. También establece normativas para la seguridad del bienestar y las condiciones laborales, y pues promueve un entorno saludable y pues respetuoso en torno al nivel educativo. Entonces, repitiendo la pregunta, ¿por qué la educación debe ser regulada? A lo largo y al inicio de este curso taller de bases filosóficas, legales y organizativas del sistema educativo mexicano, se nos dejó muy en claro que la educación es regulada por el artículo 3 constitucional, en el cual viene con muchos apartados desde los alumnos, de cómo se deben encontrar las escuelas, cuáles son las obligaciones de los padres, de los maestros y directivos. Entonces la educación debe ser regulada porque si no lo es, no va a poder funcionar. ¿Cómo va a funcionar si algo no está regulado? No puede existir un control. Entonces, si la educación es regulada, es como la forma en la que conocemos ahorita, para que lleve un orden, una secuencia y se lleve una forma íntegra la educación que se va a dar a las infancias, de una educación de calidad y de una mejora continua de estas. Ok, compañera, el último tema a tratar sería cuáles son las dificultades que se viven en las escuelas de nuestro país. Pues como todo, pues en la actualidad se presentan miles de problemáticas en las instituciones y más en las zonas rurales o marginadas, pues ahí la falta de recursos es demasiada. Por ejemplo, pues no cuentan con lo suficiente material didáctico, los libros de texto, y por falta de economía impartida, o sea que no se imparte por el Estado y también por los padres de familia. Ese es uno de la mayor problemática en las zonas rurales. Bien. Las estructuras de las escuelas están en pésimas condiciones y pues no son óptimas para realizar las labores docentes ahí. También la falta de tecnología ha afectado a gran medida porque pues los últimos años ya la mayoría de las actividades se realizan por los medios virtuales. Entonces pues en las zonas marginadas es donde más o menos se originan más problemáticas relacionadas con la tecnología. Y pues también últimamente no existe el suficiente nivel académico en los docentes, o sea, no están lo suficientemente preparados como para impartir clases o no tienen los suficientes conocimientos. El acoso escolar, que desde hace mucho tiempo ha repercutido en la escuela, porque pues muchos de los niños ellos pues pierden las ganas de volver a la escuela porque pues sus compañeros los molestan, ya sea por su color de piel, por su cultura, por su economía o por cualquier motivo. También en entornos urbanos se presenta más el riesgo de los robos en las instalaciones de materiales que tienen ahí, como por ejemplo serían las computadoras, las televisiones o material el cual le pueden sacar provecho. Y pues la nueva escuela mexicana también provocó algunas dudas en esta nueva reforma, pues los profesores no sabían utilizar los libros nuevos, pues y porque debían de trabajar ahora por contenidos, y esto repercutió más en las personas o en los profesores que eran de años pasados. Y pues las problemáticas familiares también
afectan de tal modo que los estudiantes se desaniman al observar que pues sus padres también no tienen una intención o los apoyan al momento de estar estudiando. Bien, ¿y de dónde se recapitula la gran parte de estos datos? Bueno, en este curso taller y en otro más, hablamos sobre el Instituto Nacional para la Evaluación y la Educación en México, en el cual era un organismo autónomo que se encargaba de recapitular información a lo largo de México para saber cómo se encuentra la educación en nuestro país. Entonces, durante las clases fue analizado 2 informes diferentes de años 2016-2017 al 2019-2020. Incluso, si lo analizamos con el documental del panzazo del 2013-2012 al más pronto del 2020, hemos notado que aunque sí la calidad de educación en México ha mejorado un poco, existen muchas carencias en él. Por ejemplo, las infraestructuras que existen en el país, un poco más de la mitad de las escuelas primarias en México ni siquiera cuentan con unas instalaciones básicas para sobrellevarlas. ¿Cuáles son las capacidades básicas que necesita una escuela para funcionar? Bien, vamos desde el director. Una escuela básica debe tener un director, debe contar con luz, debe contar con sistema de agua y debe contar por lo menos con un docente en cada salón. En muchas de las escuelas ni siquiera cuentan con una infraestructura adecuada para impartir clases, ni siquiera cuenta con una poca de agua. Ya sabemos que el agua en México es un poco complicado, pero se supone que una escuela debe de tener agua y muchos no la tienen. Igual muchos no cuentan con electricidad y muchas escuelas los directivos deben tomar 2 papeles que son de directores y de profesores. Ahora, algo que me sorprendió al momento de haber leído estos informes es que las mujeres que terminan a la edad adecuada lo que es la educación básica en el país. ¿Eso qué quiere decir? Que las mujeres van desde el preescolar, primaria y secundaria, acabando sus estudios de una manera adecuada. Sin embargo, son los hombres los que llegan a una licenciatura. Esto se debe por algunos tipos de embarazo en las mujeres que no les permite seguir estudiando. Igual manera también es por falta de recursos económicos, como había mencionado mi compañera Nelly. Ahora sabemos algo que se dio más a considerar del informe 2016-2017 al 2019 al 2020 es que en el 2020 existe una problemática. La problemática cual todos conocemos fue el COVID-19, el cual hizo que muchos niños salieran de sus escuelas y existiera más rezago educativo. Si consideramos las personas que no estudiaron del rango de 3 a 17 años en el 2016 al 2017, fueron 4.8 millones de personas. Sin embargo, si lo comparamos del 2019 al 2019, este aumentó a 5.7 millones de alumnos de 3 a 17 años. Esto equivale al 17% de su población. ¿Esto a qué se debe? Bueno, ya bien lo mencioné que se debe por el caso COVID, pero también se debe a otras circunstancias que hemos considerado como la economía, como el crimen organizado que existe en nuestro país y como la poca interés de algunos docentes al momento de impartir clases. Porque incluso si ya estamos a inicios de 2024, ya ha pasado un poco desde que llegamos totalmente presenciales a la escuela, existen muchos niños con retraso académico que no saben leer o escribir, o lo que se supone deben ser sus conocimientos cognitivos en una cierta edad. Así que en México aún existen muchos problemas en la educación, no solamente van desde si la escuela está completa o no hay escuela, hay muchos problemas internos, lo cual se debe de requerir. Y ahora mi compañera Nelly va a mencionar algunas soluciones que podemos dar a esto. Bueno, pues una de las soluciones más importantes sería que el Estado apoyara más económicamente a las escuelas con materiales y recursos que se necesitan para recibir una buena educación de calidad. Por ejemplo, en el estado de Nuevo León, a la cual soy perteneciente, el Estado proporciona cada 3 años cierta cantidad de dinero para que en las escuelas se compre lo necesario, ya sea útiles, hagan instituciones nuevas o cualquier cosa que necesite y para que ya nada haga falta.
También se deben de desarrollar prácticas que fomenten pues la inclusión, el respeto, la equidad, la tolerancia, para la buena comunicación y que pues se termine y se disminuya el desarrollo escolar. También se debe de fomentar la participación activa en los estudiantes en la toma de decisiones y actividades escolares, promoviendo el sentido de la responsabilidad. Utilizar los medios virtuales también sería de una buena manera, pues así ya fomentan más la tecnología y pues les facilita más el aprendizaje. Igual también eso va a depender de la zona en la que se encuentre. Y pues yo creo que sería todo de mi parte. Igual no sé si mi compañera quiera dar otro opinión. Este curso taller es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque son los inicios, las bases de nuestra formación como docente, y es importante nosotros como apenas que estamos en esta carrera conocerlos, porque así sabemos en qué es el ámbito en que nos vamos a desarrollar, porque uno piensa, ay, soy maestro, nomás tengo que llegar a un salón, ver qué niños tengo y dar clases, pero no tenemos conciencia de cómo son la organización dentro de una escuela, porque una escuela existe, como se nos dijo, gracias al artículo 3. Y conocer esto nos da a nosotros las herramientas de saber qué hay más profundo, más allá de una escuela, más allá de un salón, más allá de un maestro, y cómo funciona y de qué manera nosotros podemos enfrentar estas problemáticas, y no solamente decir, ay, pues ni modo y lo que siga. Así que muchas gracias y nos vemos luego. Gracias. Gracias.